El hombre que controla toda la maquinaria energética de los Estados Unidos acaba de descender de un avión en el aeropuerto de Maiquetía. Y lo que ocurrió en esa pista de aterrizaje dice más que cualquier discurso. Chris Wright, secretario de Energía de Donald Trump, puso un pie en territorio venezolano este miércoles 11 de febrero y absolutamente ningún representante del chavismo estuvo allí para darle la bienvenida. Ni uno solo. Quien lo esperó al pie de la escalerilla fue Laura Dogu, la representante diplomática de Washington en Caracas, como si estuviera llegando a su propia casa, como si Venezuela fuera ya una extensión operativa de los intereses norteamericanos. Y esto, queridos espectadores, no es una exageración periodística, es exactamente lo que esa imagen comunica al mundo entero. Es protocolo, es lenguaje diplomático y es demoledor. Quédense hasta el final porque lo que viene detrás de esta visita va a redefinir por completo el destino de la industria petrolera venezolana y con ella el futuro económico del país que alguna vez fue la potencia energética de América Latina. Pero antes de entrar en los detalles de esta visita, necesitan saber qué ocurrió en esa pista y por qué el silencio del chavismo es más elocuente que cualquier declaración oficial. Analicemos la escena con la seriedad que merece. Cuando un funcionario del rango de secretario de Energía de los Estados Unidos, equivalente a un ministro de primera línea en cualquier gobierno del planeta, aterriza en un país extranjero, el protocolo internacional dicta que sea recibido por su contraparte. Es decir, debió estar allí el ministro de Petróleo venezolano o la propia Delcy Rodríguez en su calidad de vicepresidenta ejecutiva o alguna autoridad del más alto nivel gubernamental. Sin embargo, nadie apareció. Ni un viceministro, ni un director de Petróleos de Venezuela, ni siquiera un funcionario de mediano rango con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa protocolaria. La pista estaba ocupada únicamente por personal estadounidense. Laura Dogu al frente, flanqueada por agentes de seguridad que, según las imágenes disponibles, corresponden a efectivos norteamericanos. Junto a ella, al menos 2 mujeres que forman parte del equipo diplomático de Washington en el país, cuyos rostros fueron cuidadosamente resguardados por el ángulo de la cámara. Y este detalle tampoco es casual. Existe un protocolo deliberado para proteger la identidad de los funcionarios estadounidenses desplegados en Venezuela. La razón es tan obvia como preocupante. Las facciones más radicales del aparato chavista todavía representan un riesgo real. Un riesgo de represalias, de acciones violentas, de secuestros como los que ya han formado parte del repertorio criminal de ese régimen durante más de 2 décadas. ¿Qué les dice a ustedes que ningún chavista haya salido a recibir al hombre que viene a decidir el destino del petróleo venezolano? Déjenme su opinión en los comentarios. Ahora bien, esta visita no es un simple saludo de cortesía. Chris Wright llegó a Caracas para quedarse hasta el viernes 13 de febrero, 2 días completos, y su agenda revela la magnitud de lo que se está cocinando. Según fuentes cercanas al itinerario oficial, el secretario de Energía tenía prevista una reunión en el Palacio de Miraflores con Delcy Rodríguez a las 2:30 de la tarde de este miércoles. Posteriormente, un almuerzo con empresarios venezolanos y a las 5 de la tarde un encuentro con medios de comunicación internacionales, todo en un solo día. Pero lo verdaderamente revelador está programado para mañana jueves y es lo que debería hacer reflexionar a cada venezolano sobre lo que está sucediendo con el patrimonio nacional. Chris Wright visitará en persona los campos petroleros, no desde una oficina en Washington, no mediante un informe enviado por correo electrónico, en persona, con sus propios ojos, caminando sobre el terreno donde se extrae el crudo que durante décadas fue el motor económico de Venezuela. Su destino principal es Petropiar, una de las instalaciones más estratégicas de toda la faja petrolífera del Orinoco. También se espera que recorra Petroindependencia, en la zona de Morichal. Petropiar no es cualquier operación, estamos hablando de un complejo que produce aproximadamente 100.000 barriles diarios. Eso representa entre el 12 y el 13% de toda la producción petrolera actual de Venezuela. No es solo un pozo, es una pieza fundamental del engranaje productivo, esencial para el mejoramiento del crudo extrapesado, para la refinación, para el procesamiento y para la exportación. Es, sin exagerar, una de las plantas neurálgicas de lo que queda de la industria petrolera venezolana. Y Chris Wright va a caminar por ella como quien inspecciona una propiedad recién adquirida. Porque en términos prácticos, después de la aprobación acelerada de la nueva ley de hidrocarburos, eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Petropiar, que hasta hace poco era una empresa mixta, participada en un 70% por Petróleos de Venezuela y en un 30% por Chevron, está destinada a pasar al control total de la corporación norteamericana. La nueva legislación lo permite, la nueva legislación lo facilita, y la nueva legislación fue aprobada por la vía express con la complicidad servil de Jorge Rodríguez y esa asamblea que se autodenomina nacional pero que no representa absolutamente a nadie más que a los intereses de quienes se aferran al poder. Permítanme detenerme aquí un momento para que dimensionemos lo que significa esta ley. Lo que acaba de entregar el chavismo no tiene precedentes en la historia contemporánea de Venezuela, y la ironía es tan amarga que resulta casi poética. El mismo régimen que durante 25 años se llenó la boca hablando de soberanía petrolera, de independencia energética, de patria socialista y de antiimperialismo, acaba de firmar la entrega más completa y absoluta de la industria petrolera que jamás se haya producido en el país. Con esta ley, el Estado venezolano queda reducido a la figura de un simple cobrador de impuestos. Las empresas privadas, encabezadas por Chevron y la española Repsol, asumen el control operativo total. La inversión, la explotación, la refinación, la exportación y, atención a este punto crucial, la gestión del dinero. Los ingresos petroleros serán depositados en una cuenta bloqueada supervisada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, ni siquiera el dinero que genere el petróleo venezolano pasará por las manos del gobierno que supuestamente administra el país. Máximo control, intervención total. Una industria que fue el orgullo nacional, convertida en lo que solo puede describirse con honestidad como una operación colonial energética, comandada desde Washington, ejecutada por Laura Dogo en el terreno, y ahora inspeccionada personalmente por Chris Wright. Y mientras esto sucede, los carteles propagandísticos de Petróleos de Venezuela todavía exhiben sus lemas delirantes. Ahí siguen los logos con las consignas de siempre: independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Frases que ya no significan absolutamente nada, vestigios ridículos de una retórica que se desmoronó el 3 de enero junto con todo el aparato de mentiras que la sostenía. Probablemente esos logos cambien pronto, probablemente muy pronto. ¿Creen ustedes que esta privatización total beneficiará al venezolano común o solo a las grandes corporaciones? Quiero leer sus reflexiones aquí abajo. Ahora, para comprender la envergadura de lo que está ocurriendo, necesitamos contexto histórico y no el contexto superficial que repiten los manuales escolares del chavismo. Contexto real, riguroso, honesto intelectualmente, porque lo que Chris Wright viene a ejecutar en Venezuela nos retrotrae a una época que muchos creían superada para siempre. Antes de la nacionalización petrolera en 1976, la industria funcionaba bajo un esquema donde las empresas privadas, principalmente norteamericanas, operaban los campos y el Estado venezolano se beneficiaba a través de regalías e impuestos. En la época de Juan Vicente Gómez, el país se sostenía con esos tributos. El Estado no gestionaba directamente el negocio petrolero, no tenía la capacidad técnica ni la infraestructura para hacerlo. Y a pesar de todas las críticas legítimas que merece aquel periodo, la industria funcionaba. Luego vino el famoso esquema del 50 y 50 durante la presidencia de Isaías Medina Angarita, una fórmula que repartía las ganancias entre las multinacionales y el Estado venezolano en partes iguales. Pero incluso bajo ese modelo eran las empresas privadas quienes aplicaban los criterios técnicos y empresariales a la operación. Ellas decidían cómo explotar, cómo refinar, cómo exportar. El conocimiento estaba en manos de quienes entendían el negocio. Carlos Andrés Pérez adelantó la nacionalización en 1976, cuando originalmente estaba prevista para 1983. Pagó un precio elevadísimo por esa decisión. Y lo que siguió después ya lo conocemos: crisis profunda a partir de la caída de los precios del crudo en los años 80, debilitamiento progresivo de las estructuras estatales, y con la llegada del chavismo, el golpe final. La industria petrolera fue secuestrada primero para convertirla en un instrumento clientelar, un mecanismo para comprar lealtades y financiar la revolución, y después simplemente para destruirla por completo. De producir más de 3 millones de barriles diarios, Venezuela cayó a cifras que avergonzarían a cualquier nación con semejante dotación de recursos naturales. El chavismo logró lo que parecía imposible: arruinar al país más rico en reservas petroleras del planeta.
Y ahora, después de toda esa devastación, después de todo ese saqueo monumental, la solución que encuentra el mismo régimen que destruyó todo es entregar las llaves completas a Washington sin condiciones, sin negociación real, sin dignidad. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente irónica, porque quien entrega todo es el mismo movimiento político que juró jamás permitirlo. Chris Wright no es un diplomático de carrera ni un funcionario gris de escritorio. Tiene 62 años. Es un empresario petrolero de pura cepa. Fundó su propia compañía Pinnacle en 1992. Ha construido toda su trayectoria profesional dentro de la industria del petróleo y del gas. Pertenece al Partido Republicano desde hace décadas. Y llega a Venezuela con una visión absolutamente clara. Los negocios mandan, la rentabilidad dicta las decisiones y el sentimentalismo político no tiene cabida en la mesa de negociaciones. Su visita de 2 días, que es inusualmente extensa para un secretario de Energía en funciones, demuestra que Venezuela ocupa un lugar prioritario en la estrategia energética de la administración Trump. No es un trámite burocrático, es una inspección en toda regla. Es el nuevo administrador recorriendo las instalaciones, evaluando el estado de los activos, reuniéndose con los operadores que van a ejecutar el plan. Chevron y Repsol. Esas son las 2 empresas que ya tienen presencia significativa en el país y que están en condiciones de incrementar rápidamente la inversión. Ambas fueron beneficiadas directamente por la nueva ley de hidrocarburos. Ambas saben que el terreno está despejado, que las barreras legales han sido eliminadas, que el Estado venezolano ha renunciado voluntariamente a su papel de operador para convertirse en un simple espectador que cobra peaje. ¿Hasta qué punto creen que el chavismo calculó las consecuencias de entregar la industria petrolera o simplemente firmaron lo que fuera necesario para mantenerse respirando? Comenten. Mientras Chris Wright aterrizaba en Maiquetía, en el espacio aéreo cercano a la costa venezolana, se detectó la aproximación de 2 aeronaves Grumman pertenecientes a la Marina de los Estados Unidos. Son aviones logísticos que habitualmente acompañan al grupo de combate del portaaviones Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo. Estas aeronaves se dirigían hacia el FIR de Maiquetía, el espacio aéreo controlado desde Venezuela, confirmando lo que ya se ha convertido en una realidad operativa cotidiana. La presencia militar norteamericana en los cielos venezolanos ha dejado de ser noticia extraordinaria para transformarse en rutina. Y hablando de espacio aéreo y seguridad, una situación alarmante sacudió la frontera sur de Estados Unidos justo en estas mismas horas. En El Paso, Texas, ciudad fronteriza con México, se emitió una orden inmediata de suspensión de todos los vuelos en el aeropuerto local. La alerta generó especulaciones instantáneas. Las redes sociales se inundaron de teorías. Las alarmas saltaron en todos los medios de comunicación que cubren la zona fronteriza. Aproximadamente 1 hora después, el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, reveló la causa. Drones operados por cárteles de la droga habían invadido espacio aéreo estadounidense. Su declaración fue contundente. La Administración Federal de Aviación y el Departamento de Defensa actuaron con rapidez para neutralizar la incursión. La amenaza fue eliminada. No existió peligro para la aviación comercial. Las restricciones fueron levantadas y los vuelos se reanudaron con normalidad. Sin embargo, el precedente es gravísimo. Organizaciones criminales mexicanas utilizando tecnología de drones para penetrar el espacio aéreo de la nación más poderosa del planeta. Es un escalamiento sin precedentes en las capacidades operativas de los cárteles, y es una señal de alarma que no puede ser minimizada. Ahora crucemos el Atlántico porque desde Madrid llegaron declaraciones que merecen ser analizadas con bisturí. Pedro Sánchez habló sobre Venezuela en el Congreso de los Diputados y lo que dijo merece que lo desmontemos pieza por pieza. El presidente del gobierno español fue interrogado este miércoles sobre su posicionamiento respecto a la situación venezolana. Y su respuesta fue un ejercicio magistral de equilibrismo político. De esa equidistancia tibia que suena razonable en los salones parlamentarios pero que resulta insultante para quienes han sufrido en carne propia la brutalidad del régimen. Sánchez afirmó que su gobierno no reconoció la supuesta victoria electoral de Maduro debido a las irregularidades cometidas en los últimos comicios. Correcto, eso es un hecho verificable. Recordó que ningún Estado miembro de la Unión Europea validó aquellos resultados fraudulentos y que incluso una comisión de Naciones Unidas documentó las irregularidades. También correcto. Pero luego llegó la pirueta retórica.
El presidente español declaró que nada de eso legitima las acciones de la administración estadounidense, que la operación del 3 de enero constituye una intervención contraria al derecho internacional, que establece, según sus palabras, un precedente muy peligroso para el mundo y que no parece orientada a facilitar una transición democrática genuina, sino a perseguir objetivos meramente comerciales. Y remató con la frase que resume toda la filosofía del buenismo internacional: el destino de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos de forma pacífica y dialogada, sin tutelas. Sin tutelas, dice Pedro Sánchez, sin injerencias. Que los venezolanos resuelvan solo su problema, dialogando pacíficamente, con buenas intenciones y mucha paciencia. Permítanme ser absolutamente directa con esto, porque la hipocresía tiene un límite y Pedro Sánchez lo cruzó hace mucho tiempo. Sin tutelas y sin injerencias no habría ocurrido jamás el 3 de enero, jamás. Frente a un régimen armado hasta los dientes, que controlaba todas las instituciones del Estado, que disponía de grupos paramilitares, que mantenía miles de presos políticos en condiciones inhumanas, el diálogo no era una herramienta de solución. Era una trampa que beneficiaba exclusivamente al opresor. Una trampa que su amigo y aliado José Luis Rodríguez Zapatero conoce perfectamente, porque fue el principal promotor de esas rondas interminables de negociación que no condujeron absolutamente a ningún lugar. Hay una reflexión atribuida al pensamiento ilustrado francés que resulta demoledora en este contexto. En la relación entre el fuerte y el débil, la supuesta neutralidad favorece siempre al fuerte. Adaptemos esa idea a lo que propone Sánchez. En la relación entre el opresor y el oprimido, la equidistancia, el buenismo, la tibieza diplomática favorece invariablemente al opresor, siempre, sin excepciones. Ese supuesto diálogo que tanto predican las democracias occidentales cómodamente instaladas en sus parlamentos climatizados es lo que mantuvo durante años una pistola apuntando a la cabeza de 25 millones de venezolanos. Ese diálogo es lo que provocó el exilio de casi 10 millones de personas, lo que envió a miles al cementerio, lo que mantiene todavía a aproximadamente 15.000 presos políticos sin ver la libertad plena. Y Pedro Sánchez, desde la comodidad de la Moncloa, tiene la desfachatez de pedir que los venezolanos resuelvan su situación sin ayuda externa, como si hubieran tenido alguna posibilidad real de hacerlo frente a una maquinaria de represión que no conocía límites morales. ¿Qué opinan ustedes de la postura de Pedro Sánchez? ¿Es genuina preocupación por la soberanía venezolana o es simple cobardía diplomática disfrazada de principios? Díganmelo. Regresemos ahora a lo que verdaderamente importa, a lo que está ocurriendo dentro de Venezuela en este preciso instante. Porque mientras Sánchez filosofa desde Madrid, en Caracas está librando una batalla silenciosa que definirá si Venezuela camina hacia la democracia o queda atrapada en un limbo controlado por intereses petroleros. Existen en este momento dos corrientes claramente identificables dentro de la administración Trump respecto al futuro político venezolano. Por un lado están los sectores más cercanos al senador Marco Rubio, voces que abogan por los derechos humanos, por la apertura democrática, por la celebración de elecciones libres en el menor plazo posible. Este sector mantiene sintonía con la agenda de María Corina Machado y presiona activamente para que la transición no se estanque en un arreglo de conveniencia económica que deje al pueblo venezolano nuevamente al margen de las decisiones. Por otro lado está el sector vinculado al negocio petrolero, el sector que Chris Wright representa con su sola presencia en Maiquetía, un sector que prioriza la estabilidad operativa sobre cualquier consideración política. Para ellos, lo ideal es que Delcy Rodríguez siga pilotando la transición el tiempo que sea necesario, que no haya sobresaltos, que no haya protestas en las calles, que no haya presos políticos regresando masivamente a crear lo que ellos perciben como perturbaciones, que el capital fluya sin interrupciones, que las inversiones estén protegidas. El propio Chris Wright declaró antes de esta visita que le parecía difícil que pudieran celebrarse elecciones en Venezuela en menos de 18 meses, es decir, no antes de junio de 2027. Esa declaración no fue improvisada, fue un mensaje político calculado. Fue el sector empresarial de Washington marcando territorio frente a quienes exigen una democratización acelerada. Y aquí radica la tensión fundamental. Porque los venezolanos no lucharon durante 25 años para salir de una dictadura y terminar en un protectorado petrolero sin voz ni voto.
La posición de María Corina Machado en todo esto merece una mención especial, porque hay matices que no pueden ignorarse. La líder opositora siempre ha sido clara en su visión económica. Ha defendido consistentemente la privatización de las industrias estatizadas. Ha sostenido que la empresa privada debe gestionar los sectores productivos con criterios de eficiencia y competitividad, que el Estado debe retirarse de la administración directa de las empresas. En ese sentido, existe una sintonía ideológica evidente entre María Corina Machado y la dirección que está tomando la política energética impulsada por Chris Wright. A grandes rasgos, los principios coinciden. Sin embargo, coincidir en el principio general no significa avalar cada cláusula, cada condición, cada detalle de los acuerdos que se están gestando a puertas cerradas entre Washington y lo que queda del chavismo en Miraflores. Los detalles importan. La letra pequeña importa. Las consecuencias económicas de largo plazo para el ciudadano venezolano importan enormemente, y esos detalles todavía no son públicos. Cuando los conozcamos, cuando se revelen las condiciones exactas de los nuevos contratos petroleros, de las concesiones, de la distribución de ingresos, entonces, y solo entonces, podremos evaluar con rigor si este nuevo modelo beneficia al país o simplemente sustituye un saqueo por otro. Mientras tanto, hay otra preocupación que no podemos dejar de abordar porque está directamente relacionada con la seguridad de cada venezolano. Los llamados cuadrantes de paz son el último disfraz de una estrategia paramilitar que el chavismo ha perfeccionado durante un cuarto de siglo. Primero fueron los círculos bolivarianos, luego los colectivos, después las milicias populares y ahora los cuadrantes de paz. 4 nombres distintos para exactamente la misma aberración: armar a civiles leales al régimen para que defiendan con violencia a quienes ocupan ilegítimamente el poder. La lógica detrás de esta estructura es tan simple como aterradora. Si las figuras visibles del chavismo son finalmente removidas del poder, esos grupos armados tendrían la misión de desestabilizar cualquier gobierno sucesor, de crear caos, de generar violencia, de hacer ingobernable al país hasta forzar una restauración del viejo orden. Es la póliza de seguro del chavismo, su garantía de supervivencia más allá de la pérdida del control formal. Por eso estos momentos de transición son extraordinariamente delicados, porque uno de los objetivos más críticos e impostergables es el desmantelamiento completo de este paraestado armado. No puede haber democracia genuina, no puede haber elecciones libres, no puede haber Estado de Derecho mientras existan estructuras paramilitares operando en la sombra con arsenales financiados por el narcotráfico y la corrupción. La destrucción de ese aparato paralelo es condición indispensable para cualquier futuro viable, y es quizás el desafío más peligroso y complejo de toda esta transición. ¿Confían ustedes en que estas estructuras paramilitares serán efectivamente desmanteladas o creen que simplemente mutarán hacia otra forma con un nuevo nombre? Su opinión importa. Volvamos al aeropuerto de Maiquetía, a esa imagen que vale más que 1000 análisis geopolíticos. Chris Wright bajando las escalerillas de su avión, Laura Dogu esperándolo en la pista, cero presencia chavista. Esa fotografía es el resumen más brutal de lo que Venezuela es hoy. Un país cuyo gobierno de facto no tiene la autoridad ni la dignidad suficiente para recibir al funcionario extranjero que viene a decidir el destino de su recurso natural más valioso. Un gobierno que vociferó durante décadas sobre soberanía e independencia y que ahora observa en silencio cómo el secretario de Energía de Washington inspecciona personalmente los campos petroleros. Delcy Rodríguez, que construyó toda su carrera política sobre la retórica antiimperialista, que denunció supuestas conspiraciones yanquis en cada foro internacional disponible, ahora está obligada a sentarse en Miraflores frente a Chris Wright y a sentir a cada condición, aceptar cada término, firmar lo que le pongan delante, porque la alternativa es el abismo. Porque sin la venia de Washington, lo que queda de la cúpula chavista no tiene absolutamente ningún futuro. Y esa es la paradoja más cruel y más justa de toda esta historia. Los mismos que secuestraron la soberanía del pueblo venezolano durante 25 años, ahora experimentan en carne propia lo que significa carecer de ella. La ley de amnistía, que debería ser la prioridad absoluta de cualquier proceso de transición genuino, sigue acumulando retrasos. Miles de presos políticos continúan tras las rejas mientras en Miraflores se discuten porcentajes de regalías y contratos de explotación petrolera. Las prioridades del régimen siempre han sido transparentes en su perversidad. Primero el poder, después el dinero
y el pueblo, invariablemente, al final de la lista o directamente fuera de ella. Los recién liberados presos políticos, como Jesús Armas, han expresado públicamente su esperanza de que Estados Unidos mantenga un papel protagónico en la política venezolana. Y esa esperanza, viniendo de quienes sufrieron las mazmorras del régimen, tiene un peso moral que ningún discurso de Pedro Sánchez sobre soberanía y no injerencia podrá jamás contrarrestar. Venezuela se encuentra en el momento más decisivo de su historia contemporánea, y lo que ocurra en las próximas semanas definirá generaciones enteras. Chris Wright regresará a Washington el viernes con un diagnóstico completo del estado de la industria petrolera venezolana, con datos recopilados sobre el terreno, con acuerdos avanzados con Chevron y Repsol, con una evaluación directa de las capacidades productivas de Petropiar y Petroindependencia, y con una lectura política de primera mano sobre la viabilidad de Delcy Rodríguez como interlocutora de la transición. Todo eso viajará en su avión de regreso, y todo eso alimentará las decisiones que tomará la administración Trump en las próximas semanas respecto al futuro venezolano. Nosotros, desde Punto de Quiebre al Minuto, estaremos aquí, vigilantes, analizando cada movimiento, cada declaración, cada gesto diplomático y cada silencio sospechoso. Porque en esta historia lo que no se dice es tan importante como lo que se pronuncia en voz alta, y los silencios del chavismo en esa pista de Maiquetía retumban con más fuerza que cualquier cadena nacional. Venezuela merece la verdad, Venezuela merece la democracia, Venezuela merece que su petróleo beneficie a su gente y no a las cúpulas que lo saquearon ni a los poderes que ahora lo reclaman como botín. El camino es largo, los obstáculos son enormes, pero la historia ya demostró el 3 de enero que lo que parecía imposible puede materializarse en cuestión de horas. Manténganse informados, manténganse alerta y sobre todo manténganse unidos, porque el futuro de Venezuela se está escribiendo ahora mismo en tiempo real y cada uno de ustedes es protagonista de este capítulo. Nos vemos en la próxima entrega. Esto es Punto de Quiebre al Minuto. Y aquí no se apagan las luces hasta que Venezuela sea libre de verdad.